Hola familia, un gusto saludarles. Les damos la bienvenida a este episodio especial del podcast de Casa Familia Renuevo, donde vamos a estar grabando una serie de videos que hablan acerca de nuestra visión y los valores que desarrollamos como iglesia, siempre con el ánimo de seguir avanzando, creciendo y seguir aprendiendo de la cultura de la casa que por supuesto viene inspirada en el Señor. Así que, ¿cómo está Juan Pablo? Bienvenido a este podcast que estamos iniciando este nuevo periodo en Casa Familia Renuevo. Nicolás, aquí estamos. La verdad que feliz, emocionado. Es un nuevo proyecto que estamos iniciando, generando contenido. Creo que nuestra casa merece lo mejor y para mí es un honor, por supuesto, estar contigo en este podcast número 500. ¡Wow! ¡Qué 500 fantástico! episodios, fantástico. Sí. Bueno, parte de las cosas que estuvimos conversando en el momento de pensar en hacer este podcast, tuvimos una idea que surgió hace un tiempo y hoy día nos permite poder desarrollarlo. Y una de las razones o uno de los contenidos que quisimos conversar casi de manera obligatoria es acerca de la visión y la misión de nuestra casa, que nunca está de más repasarla, hablar acerca de ella. Pero debo decir que cuando yo llegué a CFR, esa visión ya estaba presente. Y tengo entendido que es una visión que se escribió desde el momento que surge este trabajo, hacia varios años atrás. Y quiero que me cuentes un poquito cómo surge esta idea, cómo te inspiras para escribirla, bajo qué objetivos e ideas. Entonces, no sé si me puedes contar un poquito de cómo surge la idea de la visión de Casa Familia Renuevo. Sí, la verdad que muy buen tema tocas. Fíjate que, bueno, si bien es cierto, vamos a resumir y tratar de ser lo más preciso posible y entendible dentro de lo que nosotros comprendimos como visión. Mira, hay un amigo que, bueno, aprovechando este episodio, honramos y es Daniel Molina. Es un amigo que desde el principio estuvo con nosotros apoyándonos, ayudándonos. Y cuando entendimos que Dios nos llamó para poder ir a ser iglesia a Pueblo de Indio, fíjate que la verdad que no lo pensamos tanto. Y hay un texto base que es clave, que está en Hechos 16:10. De hecho, ahí aparece dentro de los viajes misioneros de Pablo, ahí aparece que en el segundo viaje misionero, a él en un momento el Espíritu Santo le impidió predicar el Evangelio en Asia. Y resulta que se le prohíbe y en la noche dice el texto que tiene Pablo un sueño. Y en ese sueño ve a un varón macedonio que le pide ayuda y que pueda pasar a Macedonia. Y resulta que Pablo entiende de que la prohibición del Espíritu de predicar en Asia en ese momento era porque había una necesidad. Claro. En Macedonia. Entonces Pablo se traslada y el mismo texto dice, y cuando recibimos esta visión, la verdad es que entendimos que había que llevar el Evangelio allá. Y cuando nosotros recibimos, con mi esposa ese texto, la verdad que entendimos que esta, digamos, visión o revelación divina nos estaba moviendo a otro lugar donde estaba la necesidad. Y fue así como llega un momento en que con Marce tomamos la determinación y dijimos, ya sabemos cuál es el lugar porque Dios nos había dado claridad y había ido confirmando y dijimos, hay que ir. Tremendo. Hay que ir. Y ahí es cuando surge la idea de, obviamente, cuando se inicia un proyecto, uno sabe que no va a avanzar si es que no están los objetivos claros, ¿cierto? O sea, ya tenían una visión de parte de Dios, una palabra que respaldaba esa decisión, valiente, por cierto, que se estaba tomando, pero sabemos que para avanzar siempre tiene que existir una visión, un objetivo claro de cómo moldear, porque me imagino que hay un desafío tremendo cuando uno está plantando una iglesia, el desafío de cómo vas a moldear la iglesia y la visión que el Señor mismo te da para poder ir construyendo este proyecto. Por cierto, la visión dice ser una familia que ama, alcanza y transforma
su entorno con el poder del Espíritu Santo y el mensaje de esperanza de Jesucristo. O sea, una frase que embarca, digamos, todo lo necesario para adquirir la visión del Señor. Pero ¿en qué te inspiraste en el momento de escribirla? Mira, como te estaba diciendo, cuando con mi esposa recibimos esta palabra de Dios, había que decodificarla, es decir, bajarla a lo práctico. Exacto. A lo práctico, que fuera entendible primeramente para nosotros, pero también para la gente. Ahora, cuando hablamos de visión, a veces se piensa que cuando uno habla de visión, hay gente que lo relaciona con el misticismo, hay gente que con lo esotérico. Pero fíjate que la Escritura te habla de visión. Tú te vas al Antiguo Testamento y ves desde el padre Abraham, cuando Dios le dice que deje su tierra, su parentela, el lugar que él le iba a mostrar, y en ti serán benditas todas las naciones. El Señor le está dando una visión, después le da una visión a Moisés porque él iba a liberar al pueblo, y así sucesivamente. Después acá en Hechos estamos viendo a Pablo también teniendo una visión. Entonces nos damos cuenta que este es un concepto que está en la Biblia y que básicamente la visión tiene que ver con una dirección divina, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con un plan de Dios. Entonces al final, cuando comenzamos a decodificar, dijimos, ya, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué queremos ser? Claro. Y tal como lo dice en el principio, ahí la visión dice ser una familia. Correcto, sí. Y eso es lo que hemos tratado de, en el ejercicio, hacer notar. Que sea una familia, pero no cualquier familia. Correcto. Que sea una familia donde haya espacio para todo y donde mucha gente que quiera ser parte, ningún problema. Exacto. Pero tienen que abrazar la visión. Correcto. En ese momento me acuerdo que el concepto de familia no era un concepto muy popular, por cierto, era más como de iglesia, pero familia aboca más a justamente a una hermandad, una camaradería, podría decirse, especial que además tiene digamos, un proceso de acción, porque tiene una secuencia de acciones que está sugiriendo esta frase. O sea, claro, está bien, se define como una familia en sí, que ya en ese tiempo me parecía un concepto bastante rupturista, por lo menos para mí, que lo encontré bastante significativo, pero además de eso hay ciertas frases o palabras que sugieren una acción, no solamente una familia, sino que en este caso hay conceptos que lo acompañan, como amar, alcanzar y transformar. ¿En base a qué tú te inspiraste para, digamos, implementar estos conceptos dentro de la línea que era de ser una familia? No sé si me explicó. Sí. De hecho, claro, como dices tú, ya el hecho de ser una familia, pero ¿dónde está la diferencia del concepto y del hacer? Creo que están sujetos a estos tres aspectos importantes o conceptos importantes que comprenden nuestra visión, que tiene que ver con amar, que tiene que ver con alcanzar y también tiene que ver con transformar. Pero ¿dónde está la diferencia de esos conceptos que están ligados a familia, que no es algo que viene como resultado de la voluntad humana, sino que tal como continúa, eso va a ser el resultado de ¿qué? Del poder que el Espíritu Santo ejerza en esta familia y siempre compartiendo un mensaje de esperanza en Jesucristo. Claro. Entonces, cuando tú tienes una esperanza, entonces tienes un propósito en el presente que perseguir. Claro. Entonces, al final, si te das cuenta, creemos que nuestra visión es una visión, es una revelación divina. Es decir, miramos nosotros visión y básicamente podríamos definirla, Nico, como esa capacidad de ver en el presente o de ver más allá que la realidad presente. Tremendo, sí. Crear lo que todavía no tenemos y llegar a ser lo que no eres. Claro. Entonces al final, eso es lo que nosotros hemos entendido como visión. Es mirar con los ojos de la fe
lo que Dios quiere hacer de lo que comenzamos, 4 o 5 personas, Claro. lo que comenzamos. O sea, si te das cuenta, teníamos que mirar con los ojos de la fe. Dios nos estaba llamando, entonces al final nos atrevimos a mirar, a creer y mirar más allá de lo que en el presente teníamos, de lo que no había, crear y hacia dónde queremos llegar a ser, o lo que queremos llegar a ser en el fondo. Correcto. Me parece fantástico ese concepto. Ahora, cuando tienes ya una visión, ya tienes un norte, inspirado siempre por la misión que Dios nos entregó como iglesia, también está el desafío de bajar esa visión a lo práctico, a las personas. Desde un tiempo a esta parte, desde que se implanta esta visión, partieron 5 personas. Hoy día ya somos bastante más. Está el desafío siempre de hacer cultura esa frase. Que en cierta manera la visión sea parte del día a día, de la esencia, del corazón de la casa. Pero está el desafío siempre de bajarla. ¿Tú cómo consideras que se logra que la gente haga de este mensaje su visión de vida? Que haga su parte del día a día. ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica? Porque a las personas que nos van a estar escuchando probablemente en sus casas dice, ok, esta visión está fantástica. Es desafiante. Suena bonito. Suena bonita, claro que sí. Ya, Claro. Ok, somos familia, tenemos la tarea de amar, de alcanzar y de transformar. ¿Cómo lo llevamos eso a la práctica? Que a veces es la parte que nos queda todo. Por ejemplo, cuando hay que predicar, claro, la teoría es fantástica, pero bajarlo a la práctica, al día a día, a la semana, ¿cómo crees tú que es la mejor manera de ir inculcándolo dentro de la casa y llevarlo a la practicidad del día a día? Claro, mira, cuando quizás nos centramos en estos 3 conceptos que son claves en nuestra visión y que están puestos también intencionalmente en el orden, o sea, amar, alcanzar y transformar. O sea, el orden es relevante. Exacto, Claro. Exacto, porque nosotros entendemos que para que alguien sea transformado, tiene que ocurrir algo, y ese algo es el amor. Y cuando estamos hablando del amor dentro de nuestra visión, amigo, no nos estamos refiriendo a este amor romántico, no nos estamos refiriendo al amor humano, nos estamos refiriendo a la esencia del amor. Y la esencia del amor es Dios. La naturaleza del amor es Dios. Por lo tanto, al entender a Dios y la demostración de ese amor de Dios que está en la persona de Jesús, en la obra de la cruz, en la salvación y lo que ofrece a la humanidad, es donde entonces nosotros entendemos que tenemos que amar de la misma manera. Y fíjate que me gusta cuando Jesús en la Escritura reduce los mandatos, cuando le dicen, ya, pero ¿cuál es el mandamiento más importante? Sí. Y él le dice amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y me encanta porque tu prójimo no tiene rostro. Me encanta. ¿Por qué? Porque ese es el desafío que creo que tenemos en CFR. ¿Por qué? Porque estamos nosotros quizás en pueblo de indio, no conocemos a la gente en pueblo de indio, algunos tal vez sí, pero a veces la tendencia nuestra humana es amar al que te ama. Claro, sí. Sin embargo, el desafío de la visión es amar como Dios ama. Y Dios nos amó primero, y Dios amó a la humanidad, y Dios no hizo distinción de personas, Dios no hizo... Entonces al final ahí es donde nosotros queremos abrazar lo que Dios ha abrazado, amar lo que Dios ha amado. Y en lo práctico es donde tú ves hoy día nuestra casa que está en un lugar que probablemente mucha gente ha estigmatizado, en un lugar donde quizás los índices de violencia, narcotráfico, entre otras cosas, son notorios. Entonces al final yo creo que a veces ir a hacer iglesia en un lugar como ese, cualquiera no va. Pero ¿qué nos mueve a nosotros? Es el amor de Dios, el saber de que yo no soy mejor que la gente que está ahí, que la obra de la cruz también me identificó a mí, siendo yo también, como dijo Pablo, un miserable. Por lo tanto, nosotros también tenemos que amar a esa gente. Y el amar tiene que ver en lo práctico con lo que hacemos. Cuando en nuestro calendario anual habla de, por ejemplo, celebramos el evento Es Amor, celebramos el Día de la Mamá,
Ahora pronto vamos a hacer el evento La Palabra. Ajá. Y siempre dirigido hacia afuera. Porque hemos entendido que el Evangelio, que habla de una buena noticia, es para la gente. Pero si yo, en mi actitud, en mi abrazo, en mi sonrisa, cuando yo conecto con la gente, no estoy mostrando a Dios, entonces, ¿cómo la gente va a creerle a Dios? Claro. Entonces, es un tremendo desafío que tenemos. Entonces, con todo lo que hoy día tenemos, estos podcasts, imagínate, cuántas veces hemos aportado, por ejemplo, con bingos, hemos hecho aporte. La otra vez me recuerdo que apadrinamos a 4 niños de la escuela de fútbol con zapatos de fútbol, ¿me entiendes? Entonces al final te das cuenta que el amor de CFR cada día es desafiado a manifestarlo, a hacerlo tangible para la gente. Y fíjate cuál es el desafío que yo he entendido, que cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros hemos tenido que aprender a amar, porque nosotros no sabíamos amar. Uh-huh. El amor nuestro es egoísta. Claro. El amor nuestro, pero el amor de Dios no. Por lo tanto, todos nosotros estamos desafiados a aprender a amar, y a veces cuando le queremos poner nuestra cuota es cuando tenemos que desaprender para seguir aprendiendo. Por lo tanto, la visión siempre nos está marcando la dirección, pero es fácil la distracción hoy día en el contexto en lo que estamos, y a veces podemos vernos nosotros amando solamente al que quiero amar. Entonces es una aprender constante. Por eso es que es clave, primeramente, el amor, ser una familia que ama a nivel Dios para alcanzar y luego transformar. Porque el que transforma a la gente, lo que transforma a la gente es cuando tú las amas como lo hizo Jesús. Exacto. Que no discriminó, que compartió, que abrazó, que no hizo distinción de persona y que, bueno, lo manifestó ahí en la cruz, y quizás nosotros hoy día seguimos desafiados. De hecho, estamos viendo que Dios nos permita comprar un terreno, pero en ese lugar, para no movernos, y hemos estado pensando de qué manera. Un auditorio donde también tenga lugar, pueda entrar la gente, no sé, a veces la junta de vecinos necesitan un lugar para una reunión, no sé, que una iglesia que sirva a la comunidad. Sí. Es lo que queremos, es lo que hemos estado haciendo. Imagínate, venimos de estar haciendo este evento, Pequeños Héroes. Sí. Tuvimos cerca de 200 personas ahí que asistieron. Entonces, al final, creo que con el tiempo hemos ido materializando ese amor. Y ese amor incondicional, porque no pedimos nada a cambio, ¿cierto? Exacto. Nunca hemos pedido algo a cambio. Nunca. Todo siempre gratis. ¿Por qué? Porque el amor que nos ha transformado a nosotros se entregó gratis. Me parece genial cuando tú hablas de pueblo de indio, de un lugar donde quizás otros no se atrevieron en algún momento a ir. Y veo cómo se aplica el concepto de amor en dar el primer paso de ir a un lugar, salir quizás del estado de comodidad, porque es cierto que quizás nos gustaría algún lugar más como San Vicente, donde hay más población probablemente, pero la visión está ahí porque el Señor nos llamó en un acto de amor a ir para allá. O sea, eso creo que también involucra el alcanzar. Pero el concepto transformar es simplemente entregar el abrazo del Señor, y dejar también que el Espíritu Santo abrace a las personas y transforme, porque a veces se piensa que llevar el mensaje de Jesús es llevar un mensaje plenamente moral, y al final se nos olvida que nosotros no somos las personas que va a transformar. Claro. Es cierto que un abrazo, es cierto que el asumir el desafío de ir a ese lugar puede significar un acto de amor. Sin embargo, quien termina haciendo la pega al final, digamos, es el mismo Señor, con esa gracia transformadora, ¿cierto? O sea, y ahí se cumple, digamos, todo el proceso de manera bien concreta: amar, alcanzar y transformar, ¿cierto? Sí, de hecho, por ejemplo, yo he aprendido que al referirnos a transformar, básicamente es tu pensamiento. Tu pensamiento es lo que, según tu pensamiento, es tu vida. Ajá.
Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, Pablo, cuando le habla a la iglesia en Roma, y él le dice, no se conformen a este siglo, sino que ustedes puedan ser transformados en su manera de pensar. Correcto. Entonces, eres transformado en tu manera de pensar, entonces cambia tu manera de vivir. Y es ahí donde cada uno de nosotros constantemente está siendo desafiado, Nicolás, a no perder nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque cuando cambia tu enfoque es cuando cambia tu actitud. Ajá. Entonces ahí es donde la visión, si te das cuenta, es trascendental porque proviene de Dios, porque entendemos que para llegar a ser familia tiene que estar presente el Espíritu Santo. No podemos separarnos del mensaje de esperanza que es Jesucristo. Entonces, al mantener a Jesús vivo en nuestra vida personal, es cuando yo voy a tener una actitud con un enfoque en Jesús, y eso me va a llevar a mí a relacionarme, a conectar con la gente como conectó Jesús, y esta gente va a ser transformada. ¿Por qué? Porque el segundo concepto que nos habla de alcanzar, básicamente ese término tiene que ver con allegarte a la gente, acercarte a la gente. Y si tú te das cuenta, Jesús se acercó a la gente. En más de alguna ocasión lo llamaron amigo de pecadores. Pero ojo, porque los amigos fueron los que cambiaban, es decir, volvían su vida a Jesús, no Jesús se volvía a ellos. Correcto. Entonces al final la relación, la conexión que hacía, el allegarse, el alcanzar de Jesús a estar en un lugar con la gente, era con un propósito, era con un objetivo. Entonces al final, por eso es que nosotros entendemos que nuestra visión no puede cambiar. Claro. No puede cambiar. Todas las personas que quieran ser parte de CFR tienen que abrazar nuestra visión, tienen que modelar la visión, tienen que encarnar. Así como Jesús encarnó el plan de Dios y lo llevó a cabo, es así como nosotros hemos ido decodificando de tal manera que la gente entienda, nuestra gente entienda qué es lo que tiene que ver con encarnar o qué tenemos que encarnar y con qué fin. Entonces, cuando nosotros amamos y conectamos, no nos aislamos, no estamos en cuatro paredes, sino que conectamos, hacemos cosas para la gente que no conoce, entonces entendemos que esa transformación va a venir, que la va a generar, por supuesto, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, pero nos va a usar también a nosotros. Claro. A nosotros. Entonces, por eso es que es importante de entender que si nuestro pensamiento cambia, también nuestra vida, o donde esté nuestro enfoque, también va a estar nuestra actitud. Entonces, a veces hay que estar chequeando dónde está mi enfoque, porque a veces puede haber otra actitud. Claro. Y si la actitud no representa a Jesús, entonces es cuestión de enfoque. Cuando miramos, por ejemplo, a Pedro, cuando su enfoque fue Jesús, caminó por sobre las aguas. Cuando su enfoque se fue a la tormenta, se empezó a hundir. Entonces, al final, es cuestión de enfoque. Genial. Oye, sé que hay mucho de que podemos hablar. Vamos a dejar invitados a las personas que nos puedan estar viendo ahí en esta conexión, porque este es el primero que estamos grabando, donde vamos a estar compartiendo no solamente esta visión, la misión también de Casa Familiar de Nuevo, sino que también vamos a estar hablando de los valores que moldean y que obviamente se desprende desde la misma visión. Son valores con los cuales queremos seguir moldeando la cultura y definitivamente seguir siendo inspirados por Dios para alcanzar a más y más personas con el mensaje del Señor. No buscamos sernos famosos nosotros, sino que hacer famoso a Jesús, que al finalmente es quien transforma. Así que, ¿qué tal si los invitamos para que se puedan seguir conectando con nosotros en más episodios? Y ya nos vamos despidiendo en este episodio especial número 500 del podcast, ¿cierto? Sí, Nicolás, la verdad que, como bien dices tú, podríamos estar hablando mucho. Sí. Queremos ser lo más preciso, que la gente que conecte con nosotros entienda cuál es nuestra visión,
también, por supuesto, la misión, porque de una u otra manera ese es nuestro perfume. Ese es el perfume de esta casa. Y queremos que ese perfume no tan solo lo podamos oler entre nosotros, sino que tiene sentido cuando son otros quienes huelen el perfume que tiene la visión de esta casa o de esta familia, y que no es cualquier familia. ¿Por qué? Porque nació en el corazón de Dios, y así lo hemos entendido. La iglesia siempre ha sido del Señor, simplemente nosotros somos invitados a esa misión, que es un privilegio, por cierto. Sin duda. Tremendo. Entonces recuerden, familia, ser una familia que ama, alcanza y transforma su entorno con el poder del Espíritu Santo y el mensaje de esperanza de Jesucristo. Nos vemos el próximo episodio. Un abrazo gigante ahí en casa. Chao, chao.